Bien, regresamos a la Asamblea Legislativa y en estos momentos estamos en un nuevo receso de los muchos que se han dado esta mañana de 20 minutos. Recordemos que estamos en la tramitación de mociones de reiteración del proyecto conocido como la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial. Tenemos con nosotros al diputado del Partido de Acción Ciudadana, don Marco Redondo, quien pues muy gentilmente ha accedido a conversar con nosotros en esta mañana de receso. Don Marco, buenos días, bienvenido. Buenos días, don Federico, y a toda la ciudadanía que en estos momentos nos está viendo a través de la tecnología que hablábamos hace unos segundos. Así es. Don Marco, bueno, cuéntanos un poco cómo están las negociaciones en relación a este tema de las pensiones del Poder Judicial, si usted cree que pues tiene el ambiente necesario para llegar a buen puerto. Se está tratando de construir ese ambiente. Para nadie es un secreto de que el hecho de tocar las pensiones del Poder Judicial es tocar un tema bastante importante en un sector que no es nada despreciable desde el punto de vista electoral. Y pues de una u otra manera todas esas cosas van generando efectos y sobre todo tan cercano a las elecciones en febrero del 2018 y pues hay algunas preocupaciones de algunas de las fracciones y que en estos momentos se está pues analizando la posibilidad de poder llegar a buen puerto a pesar de que sabemos de la obligación de tratar este tema y ante todo lo que representa en el tiempo para no solamente en lo que tiene que ver con atención al déficit fiscal, sino que también, digámoslo de otra manera, en lo que tiene que ver con la igualdad a la que debemos de aspirar para todos los ciudadanos en este país. Don Marco, bueno, se ha complicado mucho la situación en esta última legislatura. Parece que ya la irrupción de la campaña política, pues acá en el plenario ha afectado, claro, ha estado calando, ha afectado el quórum, ha afectado acuerdos. En fin, ¿cómo valora usted esta situación? Más que solo la campaña, es de que desafortunadamente cuando este directorio no inició con una agenda. Fue todo un juego estratégico para tratar de plantear algunas fichas y que al final se dan los resultados que se dieron, pero en ningún momento hubo la aspiración de poder garantizar una agenda y parte de la improvisación que hemos visto a través de este periodo, desde mayo para acá, es producto de eso. Hay improvisación en todo el sentido de la palabra, hay momentos en los que no se sabe qué se va a atender, se sacan debajo de la manga, aquí puede pasar cualquier cosa y eso es producto justamente de la falta de una definición clara, no solamente del directorio, sino de aquellas agrupaciones que lo llevaron al directorio y quienes no han participado de forma activa para crear esa agenda. ¿Cree usted que pueda salir algún tema importante de aquí a abril próximo? Yo no puedo ser muy optimista, sin embargo, siempre maneja uno ahí esa esperanza de poder atender algunos temas importantes, de que en algún momento nos dé esa resaca moral y que nos obligue a tomar decisiones claras en los temas que son vitales e importantes para el país, a pesar de que en estos momentos ha estado silenciado el tema de la reforma fiscal, es un tema que también todavía existe brasa suficiente para ver si lo podemos poner a arder antes de terminar. Y que lo están poniendo sobre el tapete los candidatos también a la República. De hecho es el tema esencial. Este gobierno podrá sobrevivir. Ya lo que nos quedan son escasos 6 meses y 22 días en el caso del Poder Ejecutivo y nosotros escasos 6 meses y 14 días es lo que nos estará quedando para poder seguirle sirviendo al país. Pero el tema es esencial. Este gobierno podrá salir adelante, pero el que viene no podemos asegurarlo. Y ahí es donde hemos tratado de apelar justamente a esa responsabilidad, en donde nos preocupa de que muchos de los que hoy generan oposición tienen la expectativa de ser gobierno, y yo no me imagino cómo van a poder gobernar sin tener los recursos y la solidez financiera que requiere un Estado justamente para poder cumplir con las expectativas de la ciudadanía y que se abren en el momento en el que salimos a elecciones. Don Marco, en el justo momento donde se hacen necesarios estos recursos frescos de los que han hablado ya varios gobiernos, trascienden pues actos de corrupción que pues datan ya de su tiempo
y afectan la percepción del ciudadano en cuanto a la necesidad de recursos nuevos. También eso puede ser un impedimento grande a la hora de pedir impuestos al pueblo. Aquí hay algo muy importante y que yo creo que hay que hacer ver a la ciudadanía. Esto que está pasando ahora es muy diferente a todo lo que hemos visto antes. En estos momentos el Estado costarricense todavía no ha perdido un 5% producto de estos actos de corrupción. Es a diferencia de lo que sucedía antes. Cuando nos dimos cuenta del problema de la trocha ya se habían perdido miles de millones de colones. Pero sí afecta la percepción del ciudadano. Ahí es donde vamos. Y dentro de esa percepción yo pienso de que también hay que dimensionar qué es lo que representa esto que está sucediendo con todo el tema del cementazo, que es lo realmente impactante. Y aquí yo creo también que está lo de Jamber y también está lo de lo que ha sido a nivel de los bancos, pero también hay que informar al ciudadano. Este tipo de operaciones se han dado por siempre. Y tan es así que, por ejemplo, lo de Jamber se conoció, pero no trascendió, no pasó a más. Lo de Copelesca era una de las cosas que siempre se daban, pudo haber salido en los medios, pero el hecho de estar tan cercano y pegado con los mismos bancos que están relacionados con el cementazo, ha hecho de que eso sea todavía muchísimo más visible. Lo que quiero decirle a la ciudadanía es de que esto ha sido el pan de cada día de muchísima gente a través del tiempo. Lo importante que tenemos hoy es de que no lo estamos tapando. Y es parte, yo creo que, de las cosas positivas que podríamos obtener de esto. Primero, que no se ha perdido recursos y segundo, que se está atendiendo hasta el final. No hemos sido, y sobre todo nosotros los que estamos en gobierno, no hemos sido mezquinos en insistir que debemos de profundizar para que las cosas se den. Nosotros no hemos hecho lo que se hacía en tiempos pasados, como el gato, que se hacía la gracia y se tapaba. No, hemos estado dispuestos a que las cosas lleguen hasta su último momento, aun cuando afecte gente nuestra, porque son cosas que no podemos seguir permitiendo como clase política, y son cosas que efectivamente debemos de luchar para que no se vuelva a repetir. El tráfico de influencias ha sido histórico, alguna hora tiene que acabarse. En buena hora todo esto que está sucediendo aparece cercano a un proceso electoral para que justamente empecemos a tomar acciones claras y contundentes como clase política, pero también como ciudadanía. Y la percepción, que es la que se genera hoy, puede ser negativa, pero yo tengo la esperanza de que conforme vaya pasando el tiempo nos demos cuenta de lo importante de todo esto que está pasando. Le estamos dando ya un hasta aquí a una forma de hacer política sobre la cual nosotros hemos insistido de que debemos de hacer transformaciones, en donde ha habido gente nuestra que ha sido mezclada o relacionada con esto, pero que también hemos demostrado de que no estamos dispuestos a tapar, a proteger, a seguir con esa red de cuidado que ha caracterizado a la política a través del tiempo, antes de que asumiéramos nosotros posiciones que han sido muy claras en este sentido y que tenemos la aspiración de seguir luchando para que todas estas cosas se visibilicen en favor de mayor transparencia y ante todo de que haya mayor tranquilidad de la ciudadanía, de que efectivamente no vamos a estar ocultando lo que es necesario que mostremos para que se sepa y para que se deje de hacer. Don Marco, usted fue jefe de fracción del PAC, ha sido uno de los diputados pues, más reconocidos de su fracción. ¿Es común que se les toque la puerta a un diputado para buscar algún tipo de favor o algún tipo de aceleración en los trámites? Don Federico, lo más triste de todo es de que eso es una cultura y hoy criticamos lo que pasa con el BCR, pero cuando uno tiene una posición como estas, se encuentra a la gente y lo primero que le dice, hace tiempo tenía ganas de conversar con usted, necesito que me ayude a conseguir la pensión, necesito que me ayude a un trabajo para mi hijo, necesito una casa, necesito que a ver si me condonan una deuda. Eso es lo que la ciudadanía ha creído que debe de hacer el diputado y lo ha alimentado. Y pongo estos ejemplos porque no son muy diferentes a lo que está sucediendo con Juan Carlos Bolaños en el Banco de Costa Rica. No es muy diferente. El problema es de que como clase política se le fue dando al diputado, al político, una potestad que va más allá de hacer cumplir la ley. Se le dio la potestad de poder hacer que las listas se alteren en favor de alguien. Los nombramientos en el MEP eran muy comunes también. Los nombramientos, exacto. Todo ese montón de cosas era lo normal.
para la clase política, y la gente no solamente lo avalaba, sino que lo impulsaba. Mucha gente se metía en política única y exclusivamente porque quería tener un puesto en el gobierno. Estas cosas tenemos que acabarlas, y la ciudadanía tiene que aprender a que el diputado es para que venga a legislar, a crear control político y a ejercer la potestad del representante para algunos nombramientos como los magistrados, como la Contraloría General de la República, como la Defensoría de los Habitantes. Eso debe de ser lo que el ciudadano comprenda que es la función del diputado, no aquel político que hace que se pueda alterar el orden en favor de todos para poder beneficiar a uno o a unos pocos. Y desafortunadamente, si usted va y se comunica con la gente lo que espera del político es eso, no que haga su trabajo para el beneficio de todos, sino que haga su trabajo para el beneficio propio. Don Marco, ¿alguna vez usted ha estado en esta situación de que le piden acelerar algún proceso, le piden pues algún favor? No solo eso de la casa y el nombramiento, sino ya algo más, más profundo. De más profundo no, porque también aquí uno va creando el ambiente. Si usted es una persona propensa a ese tipo de cosas, va a recibir un montón de personas en esa misma línea. Pero cuando usted muestra de que usted no es una persona proclive a ese tipo de actitudes, es muy difícil que le lleguen. ¿Por qué? Porque resulta ser de que nosotros hemos tenido aquí una posición muy clara. Se hace lo que se debe de hacer y lo que no, nosotros no tenemos miramiento en hacerlo ver. Entonces, cuando uno tiene una posición en esa línea, los que viven de este tipo de formas de trabajo no llegan donde uno, porque en cualquier momento podrían terminar siendo involucrados o siendo reconocidos públicamente, y eso es algo de lo que por lo menos yo he tratado de dar como imagen. Y no solamente como diputado, cuando me tocó que servirle a mi pueblo en Oriamuno de Cartago en una posición en donde es todavía más fácil de que esto se dé como alcalde municipal, hubo una claridad muy alta en ese sentido, cuando venía de una administración anterior caracterizada justamente por este tipo de actos, y ni siquiera ahí tuve ese tipo de presiones. ¿Por qué? Porque muy claramente uno lo muestra. Cuando usted es medio mañosito, la gente se le suma pensando en la maña, pero cuando usted trata de hacer las cosas de manera recta, la gente lo piensa dos veces antes de generar este tipo de propuestas. Uno de los temas más importantes que pone sobre la mesa es este asunto del cementazo, es la elección de los magistrados. ¿Considera usted que se debe seguir eligiendo los magistrados de la misma forma, que se debe cambiar? ¿Cuál es su posición? Desde muy antes que esto se diera, yo he venido reflexionando ese tema, porque inclusive hasta la misma Defensoría de los Habitantes, de hecho tenemos un proyecto de ley que lo que pretende es de que la Defensoría de los Habitantes se elija por un medio mixto, un mecanismo mixto, justamente pensando en lo que aquí se hace a la hora de generar ese tipo de elecciones. Los magistrados han sido piezas puestas para el interés político, y eso tenemos, a mí no me cabe la menor duda, ni tampoco tengo el menor reparo en decirlo, porque desafortunadamente esto deja en evidencia esos intereses. Aquí la costumbre, y sobre todo en el bipartidismo, era muchísimo más sencillo, era nada más uno tuyo y uno mío, nos ponemos de acuerdo, usted pone los que le interesa, pero me da el espacio para poner los que a mí me interesan. Entonces, desde la Corte Suprema de Justicia se sabía de que había un compromiso con algunos grupos y sectores políticos, y eso debemos de tratar de cambiarlo. Sin embargo, el mecanismo no es tan sencillo, porque no lo podemos abrir a la elección popular, porque si no entonces se convertiría en un cargo totalmente político. Tampoco podemos decir de que puede ser el nombramiento de algún sector que no tenga la representatividad constitucional, que sí lo tiene la Asamblea, pero sí debemos de buscar, y es parte de los grandes retos en donde hemos estado tratando de reflexionar algunas formas, pero tiene que haber un control para que lo que aquí se dé de verdad pueda ser lo más transparente. ¿Cómo es posible
que la comisión de nombramientos llegue y determina una terna y que cuando se viene aquí a elecciones, Sí. ninguna de las personas de la terna al final es la que queda. Sí. Eso no tiene para mí mayor sentido. ¿Por qué? Porque resulta ser de que para eso tenemos una comisión que debe de hacer un análisis, que debiera de hacer un Y análisis. además que se pierden recursos y tiempo haciendo ese análisis, Claro. como para que se deje Claro, de lado. pero lo más triste de todo es de que dentro de la misma comisión no existen los parámetros que garantice de que efectivamente se está nombrando a la persona que tiene los méritos para poder estar en el Poder Judicial, sino que en muchas ocasiones el mérito que tienen es de que conocen a un grupo, a un sector político, que es el que los avala, el que los apadrina y al final el que hace los movimientos para que aquí se den las aprobaciones. Bien, pues muchísimas gracias por ese tiempo, Marco. No, para servirle. Para Hemos mí un placer compartido esta poder mañana. compartir sobre estos temas y que yo creo que es importantísimo que la ciudadanía empiece a tener un poquito más de análisis sobre todo esto que pasa, porque al final somos nosotros los ciudadanos los que podemos exigir que las cosas se hagan de manera transparente. Que las cosas cambien también dependen de uno, ¿verdad? Así es.